aconsejes, Madre mía, y en mi última agonía, dame tu santa bendición. Bendito sea, Señor. Muchas gracias, hermana. Sirácides o eclesiástico, de acuerdo a la traducción que tengas, capítulo 23, versículo 1. Sirácides o eclesiástico 23:1. Voy a bajar un poquito del general, ¿ya? Está muy subido. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, lunes, a nuestro curso Terapéutica de los 7 pecados capitales. En esta oportunidad vamos a abordar lo que sería el tercer pecado capital. Hablaremos sobre la sanación interior del pecado de la lujuria. Y ya con esto nos vamos acercando a la mitad de nuestro curso. Y en esta noche abordaremos este tema a la luz de eclesiástico, o de acuerdo a la traducción que tú tengas, Sirácides, capítulo 23, versículos del 1 al 6. La reflexión que desarrollaremos en esta noche se llama la sanación interior del pecado de la lujuria. Eclesiástico 23, del 1 al 6, dice la Sagrada Escritura lo siguiente: Oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que me hagan caer. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría, para que no queden impunes mis faltas, ni se pasen por alto mis pecados? No sea que mis errores aumenten y aumenten mis pecados. No sea que yo caiga ante mis adversarios y el enemigo se burle de mí. Señor, Padre y dueño de mi vida, no permitas que mis ojos sean altaneros. Aparta de mí los malos deseos, que la sensualidad y la lujuria no se apodere de mí. No me dejes caer en pasiones vergonzosas. Es palabra de Dios. Pues bien, quisiera
en esta noche empezar nuestra reflexión respecto al estudio de lo que es la lujuria, iluminando esta sesión desde lo que en el versículo 6 nos dice el texto sagrado. Que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí. El 13 de julio del año 1917, en la tercera aparición de Fátima, ella le permitió a los niños que contemplaran una visión sobre el infierno y lo comunicó con una intención para que pudieran enseñar que los pecadores deberían arrepentirse porque ese podía ser su destino final. Por eso es que rezamos nosotros, líbranos del fuego del infierno. Y es en ese contexto que Jacinta le preguntó a la Virgen cuál era el pecado por el cual más se iban a condenar los hombres. Y la Virgen le dijo lo siguiente, que con otros pecados el demonio pesca como con anzuelo, uno por uno. Pero con el pecado de la lujuria es como si pescara con red a muchas personas de una sola vez. Y con esto le daba a entender que la lujuria es el pecado por el cual muchos, desgraciadamente, si no se arrepienten, se van a condenar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10, dice la Escritura: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Es en ese sentido que el apóstol San Pablo, a partir de este pasaje dirigido a los corintios, exhorta a lo siguiente: cuidar la conducta sexual. Cuidar la conducta sexual, porque dice, no os engañéis, es decir, no vivan engañados, que al reino de los cielos ni los impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, pecados de lujuria, dice, entrarán en el reino de Dios. Un día me tocó ir a predicar un retiro de jóvenes por Cieneguía, me parece, y antes de predicar había un chiquillo de unos 15 años, 15 añitos, contando su testimonio. Este muchacho decía a los otros jóvenes cómo era de conflictivo su problema con la lujuria. Él contaba y decía de que él tenía una adicción a la pornografía, era algo que lo iba consumiendo, era algo que lo fue deshaciendo, que tuvo que tener hasta acompañamiento psicológico al respecto, porque cada vez, decía él, que hablaba incluso con una joven de su colegio, se le imaginaba como en la pornografía que él veía. Y que ésta se había vuelto para él una adicción terrible, de la cual le costaba muchísimo y le pedía mucha misericordia a Cristo para que le sanara. Mientras yo escuchaba el testimonio de este joven, me ponía a pensar cuántas personas de manera silenciosa sufren lo que sufre ese muchachito de 15 años. A mí se me acerca gente que me dice, hermano, me voy al Santísimo a orar y se me viene una imagen pornográfica a la mente. Hermano, me voy al Santísimo a orar y comienzo a pensar en sexo. Y hay personas que esto
les afecta muchísimo y lo llevan en silencio. Como un día estaba terminando un retiro en Chiclayo, se me acercó un hombre casado con 4 hijos y me dijo: hermano, tengo un problema con la pornografía. Yo, hermano, me suelo masturbar 3 o 4 veces a la semana y no paro de ver pornografía. Y el hombre se quebró, se puso a llorar, porque era un mal que no le contaba a nadie y que muchas personas en silencio lo sufren. Por eso el tema de la lujuria es muy importante. Abordarlo, enseñarlo es muy importante. No son pocas las mujeres casadas que han encontrado a su marido en el celular que consumen pornografía. No son pocas. Y para una mujer que ha encontrado a su esposo en ese contexto, para ella es casi igual que una infidelidad. Por eso, en esta noche queremos abordar el mal de la lujuria, porque de todos los pecados que el hombre puede cometer, no hay pecado que denigre más su condición y su dignidad de persona humana que el pecado de la lujuria. Cuando el hombre es dominado por lo sensual, cuando el hombre es dominado por lo pasional, por el deseo sexual, por la lujuria, la sexualidad se termina desfigurando, la sexualidad se termina pervirtiendo. Escucha bien lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 1, en el versículo 24 al 27. Romanos capítulo 1, del 24 al 27, dice la Escritura: y de esta perversión es de la que van a brotar muchos males. Dice el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 1, del 24 al 27, dice: por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Este pasaje me tocó predicárselo a un movimiento matrimonial, y cuando comencé a hablar sobre el tema de la lujuria dentro del matrimonio, muchos hombres casados, muchas mujeres casadas pensaban que no podía existir la lujuria dentro del matrimonio. Uno de los 2 puntos de los que abordé principalmente es cuando la mujer se siente violada dentro del matrimonio, lo cual significa que la mujer no tiene apetencia sexual, está indispuesta y el hombre la obliga. Esto es una violación, aunque sean casados. Y muchos matrimonios probablemente en ese retiro no tenían ni idea. Y el segundo problema que abordé fue lo que aquí dice San Pablo, que cuando una persona comienza a apartarse de Dios y comienza a vivir esclavizado por la pasión de la lujuria, dice el apóstol San Pablo que termina cambiando el uso natural de la mujer para tener relaciones sexuales contra la naturaleza. ¿Me dejo entender? Han sido muchísimas las mujeres con las que he conversado que se sienten vejadas por su marido por tener relaciones contra la naturaleza. Aparte de los problemas de salud que eso genera,
entre cáncer al ano, por ejemplo, entre otros. Es decir, aquí San Pablo nos muestra algo que es importante. Cuando el hombre se deja dominar por la lujuria, se desfigura y se pervierte el uso de la sexualidad. Amén. De esta perversión de la sexualidad va a brotar, por ejemplo, la pornografía visual, la pornografía gramatical y la pornografía auditiva. Por ejemplo, hay una página pornográfica que se llama Pornhub, que en la época de pandemia comenzó a ofrecer bastante contenido de manera gratuita. Por lo menos hay una revista que se llama Save the Children, que hace un estudio sobre el consumo de pornografía en adolescentes, que en pandemia se agudizó exponencialmente de un 40% de consumo de pornografía en hombres, adolescentes, se incrementó en un 80%. Y del 20% de pornografía que consumían las mujeres se incrementó a un 45%. En las mujeres, por ejemplo, la pornografía es más auditiva, en el hombre es más visual. Por eso el consumo de música también puede ser pornográfico. Es decir, en el sentido que contiene un mensaje lujurioso y basta con escuchar la música de hoy en día. Pero no solo la de hoy en día. ¿Cuántos de acá han escuchado salsa sensual, como le solían llamar? ¿O cuántos acá de pronto en su época han hablado de que en algunas canciones de que he mojado mis sábanas blancas recordándote? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, lo que se hizo película, 50 sombras de Grey, es una película de sadomasoquismo en donde una mujer comienza a ser inducida en ese proceso del sadomasoquismo. Y hay muchas personas y muchas mujeres, que al menos que yo he conocido, que han visto esas películas encantadas. Entonces, todo lo que es la pornografía ha crecido exponencialmente desde pandemia. La persona que consume pornografía comienza a transformársele el cerebro. Esta parte que es la corteza prefrontal, acá tenemos nosotros el sistema de recompensas en donde se forja la voluntad. Entonces una persona que consume pornografía e inmediatamente quiere la gratificación sexual que durará algunos segundos, esa persona está moldeando la forma de su cerebro, lo está transformando, está maleando el cerebro. Por eso es que muchas personas que consumen pornografía difícilmente salen de eso. Difícilmente, porque es mucho más adictiva que la cocaína, mucho más adictiva que la pasta básica. Y muchas personas sufren de este problema, mas de esto no se habla mucho. Estuve yo abordando esta problemática en todo un taller de una semana que se llama Sanando mi historia sexual, lo puedes conseguir al final también, en donde recomendaba, hay 2 terapeutas mexicanos que suelen dar algunas charlas online sobre este tipo de problemas y ellos capacitan cómo una esposa puede ayudar a su esposo con el tema de la pornografía o cómo los padres pueden ayudar a los hijos con el tema de la pornografía. El consumo de la pornografía, junto con la experiencia del erotismo, autoerotismo, va a generar 2 síntomas en la persona: ansiedad y depresión. Por eso normalmente esa tristeza que algunas personas padecen la tratan de callar con la experiencia de lujuria. Cuando una persona psicológicamente sufre, quiere experiencia sexual. Es como un narcótico que calma el dolor psicológico que se puede experimentar. Terrible mal el de la lujuria. Nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 7, en el versículo 20, va a decir que entre los pecados que nos enferman, especialmente el que corrompe el corazón del hombre, también se encuentra la lujuria. Y dice:
Y de lo que sale del hombre, esto es lo que contamina el hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Mira lo que dice el Señor, de dentro del corazón salen las malas intenciones. ¿Y cuál es el primer pecado que va a citar Jesucristo? Fornicaciones. Robos, asesinatos, adulterio, avaricia, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas esas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces Jesucristo con esto nos dice que la lujuria puede corromper interiormente a una persona. Puede corromper interiormente a una persona. Por eso la lujuria va a generar dos cosas. La primera es que cosifiquemos a las personas, tanto hombre como mujer. Voy a poner un ejemplo. Como a mí me toca dar retiros para matrimonios, suelo decir lo siguiente: si tú te casaste con tu pareja habiendo tenido relaciones prematrimoniales, puedes estar pensando que te casaste amándola, pero en realidad te casaste ilusionado. La psicología enseña que cuando uno está con una persona, hay toda una movilización química en nuestro cerebro. A eso se le llama enamoramiento. Ese enamoramiento provoca lo que es la ilusión. Y la ilusión es como que agarras un vaso de vidrio y echas la gaseosa caliente, se hace un montón de espuma. Parece que el vaso está lleno, pero espérate un ratito y el contenido es chiquitito. Igualito es la ilusión. Parece que quieres darlo todo por esa persona, quieres quedarte con esa persona hasta el final de tu vida, y la ilusión no te permite ver quién es esa persona. Porque la ilusión tiene que ver con deseo, no con amor. Naturalmente, la ilusión comienza a bajar al 7º mes de una relación de pareja. Pero si la pareja tiene vida sexual, esa ilusión se traslada a 5 años. Entonces, si tú te casaste en el rango de los 5 años teniendo vida sexual, te casaste ilusionado, mas no enamorado. Cuando una pareja no tiene vida sexual antes del matrimonio, esto te permite conocer al otro, porque la ilusión va a bajar rápidamente. Vas a conocer a la otra persona con sus defectos, con sus falencias, y esto te va a permitir trabajar en la relación, porque vas a amar a la persona y no desearla, que son dos cosas distintas. Yo puedo desear a alguien, pero de pronto una mujer cuando es joven, el cuerpo es distinto que cuando ha parido un hijo, 2, 3 o 4. Es más, la apetencia sexual cambia, y es por eso que muchas parejas que no vivieron la castidad antes del matrimonio, cuando la mujer está embarazada, cuando la mujer acaba de dar a luz, se dan en esos casos muchos adulterios, porque la mujer en ese momento no quiere sexo. Y como la pareja no se acostumbró a la castidad y el hombre tiene un impulso sexual que simplemente lo saciaba cosificando a su pareja, buscándola por el deseo, no aprendió a controlarse. Entonces, muy importante es la castidad fuera del matrimonio para poder vivirla dentro del matrimonio. Muy importante. Por eso la lujuria termina cosificando a la persona. Te busco no tanto porque te ame, te busco porque te deseo. Y a veces no es solamente el deseo hacia la persona, sino es simplemente el deseo que puede arder dentro de uno mismo. ¿Amén? Entonces esto es lo primero que va a hacer la lujuria, hacer que cosifiquemos a la persona y viéndola simplemente como un objeto sexual del cual nosotros podemos sacar algún tipo de satisfacción. Y lo segundo que va a provocar la lujuria es que se viva la sexualidad como una carga y no como un don de Dios. Cuando el Señor en Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó, esto es muy importante porque nosotros nos relacionamos con Dios,
con nosotros mismos y con los demás desde una condición sexuada. La sexualidad tiene tres aspectos: el aspecto psíquico-biológico, el percibirme de la condición sexual que tengo, hay una necesidad probablemente de sanación en esa área; la sexualidad que tiene que ver con el erotismo, el uso erógeno que haga de mi sexualidad, probablemente algunos tengan necesidad de sanación en esa área; y la sexualidad que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿cómo se le nota a un hombre que tiene herida su masculinidad? Cuando a cada mujer trata de conquistarla. Cosita linda que eres, qué bella eres, ay, chinita linda, gordita preciosa. Cuando tú encuentras un hombre así, ese hombre entra dentro del perfil psicológico que se conoce como el galanteador. Tiene necesidad de conquistar. Bajitas, altas, flacas, gorditas, blanquitas, rubias, morenas, chinitas, lo que fuera. Y no importa que esté casado. Ese es el perfil del galanteador. Es una herida en la masculinidad. Ese hombre tiene herida su masculinidad. Un día a mí me tocó exhortar a un hermano que tenía este problema dentro de la iglesia. Teniendo enamorada, le escribí a las 11 de la noche a una amiga: chinita linda, ¿cómo estás? Para los que estamos casados, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Infidelidad, hermanos, infidelidad. Es decir, si tú estás con alguien y le escribes un mensaje cariñosito, o de pronto mandas un mensaje medio sensualón, eso es infidelidad. Eso es infidelidad. Yo le hablé al hermano, porque no solamente lo practicaba con varias personas, sino que él tenía siempre esta costumbre. Y yo le decía: ¿y qué pasaría si tú, enamorada, también le dice al otro morenito rico? ¿Ah? Oye, gringuito rico, oye, chinito precioso, ¿cómo te sentirías? Le digo. A ella no gusta, ¿no? A ella no se siente uno bien, ¿no? Entonces, si está bien para ti, pero para la otra persona no, entonces es porque estás viviendo con tu masculinidad herida. Entonces, ese es el tercer nivel de la sexualidad, las relaciones interpersonales. Yo tengo que poder relacionarme con una mujer como mi igual, sin estar pensando en una connotación sexual en la conversación. Igual la mujer tiene que relacionarse con un hombre en esa misma condición. Por ejemplo, ¿cómo se le nota a una mujer que está herida en su sexualidad? Y esto le pasaba a una joven con la que trabajaba. Yo, por la edad que tengo, por el carácter que tengo, ejerzo paternidad espiritual sobre algunas personas. Entonces había una chiquilla que le estaba haciendo acompañamiento espiritual, le hago de este año ese acompañamiento. Esa fue una chica que yo le encontré que había sido maltratada, había sido abusada por familiares, tenía agorafobia, tenía varios problemas. Entonces la acompañé por varios años, hasta que un día la señorita me dijo: hermano, a usted lo necesito. Nunca más la volví a entrevistar, nunca más. Soy hombre viejo, entiendo las cosas, a 5 cuadras de distancia me doy cuenta de algo, para no dañarla a ella, ¿sabes qué? Ahí quedó el acompañamiento. Entonces, hay muchas mujeres que si un hombre las trata bien, que si un hombre les habla bien, que si un hombre las trata con dignidad, la mujer ¿qué piensa? Estará queriendo algo conmigo. Hay algunas mujeres que piensan eso. Entonces, ¿qué significa? Hay una herida en esa mujer, en su feminidad. ¿Amén? Es en ese sentido que los aspectos que están más amarrados en nuestra vida tienen que ver con la sexualidad. Los aspectos más complicados de nuestra vida tienen que ver con nuestra sexualidad. Por eso algunas personas, como ven su sexualidad como una carga, como algo que les pesa, como algo que les cuesta, como algo con lo que tienen que luchar. Y no lo ven como un don de Dios. No lo ven como un don de Dios. Por eso mira tú cómo vives tu sexualidad. ¿Lo vives como una carga? ¿Como un impulso que te quema, que te fastidia, como algo que te da vueltas en la mente? ¿O lo estás viviendo como un don de Dios, con paz, con alegría y en castidad? Esto es muy importante abordarlo.
Cuando nosotros hacemos buen uso de nuestra sexualidad, nos salvamos. Por eso es que la sexualidad tiene que ser vista como un don. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 4, dirá el apóstol San Pablo que cada uno de nosotros sepa poseer su cuerpo. Atención, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. Con santidad y honor. Pero hay personas, desgraciadamente, que en vez de ser dueñas y señoras y señores de su cuerpo, son poseídos por el mal de la lujuria. Por eso, cuando el apóstol San Pablo es consultado por la iglesia en Corinto, comienzan a preguntarle a San Pablo sobre el tema de la sexualidad. Probablemente en Corinto, una iglesia en donde se han derramado dones, se han derramado carismas, tienen aún un tema que abordar en la sexualidad. Y le van a hacer preguntas a San Pablo sobre la sexualidad que Pablo va a responder más o menos del capítulo, me parece del 4 al 7. Responde todo lo que es la sexualidad, no da una catequesis sistemática sobre la moral sexual, sin embargo, deja entrever muchas cosas que son importantes. Va a hablar de la virginidad, de la importancia de la castidad, va a hablar del uso sexual dentro del matrimonio, que la mujer no debe no debe negarse a su marido, ni el marido debe negarse a su mujer, sino que cada uno se entregue por mutuo acuerdo, lo cual se llama débito conyugal. Eso se llama débito conyugal. Como un día una señora me dijo, hermano, mi marido me ha sacado la vuelta. La primera pregunta que le hice a la mujer, hermanito, ¿usted tiene vida sexual con su marido? No. Entonces la respuesta es no te quejes. Y hay mucha gente de iglesia, muchas señoras que rezan, suplican al Señor por la conversión de su marido y les haces esta sencilla pregunta, ¿tú tienes sexo con tu esposo? No. ¿De qué te sirve orar tanto si no estás cumpliendo la función del matrimonio? No lo digo yo, lo dice San Pablo, capítulo 7 del apóstol Pablo, la carta a los Corintios. Él va a decir, el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino a su marido. El cuerpo de su marido no le pertenece a él, le pertenece a la mujer. Que no se nieguen cada uno el derecho que tienen de estar con el otro. Primera. Que cada uno se ponga de acuerdo y tengan vida sexual. Y lo va a decir ¿por qué? Para que el diablo no los tiente con la incontinencia. El diablo no los tiente con la incontinencia. Entonces la sexualidad pensada para el matrimonio tiene un propósito. La procreación, en primer lugar, y en segundo lugar, unir a la persona desde lo corpóreo, lo psicológico y lo espiritual. O sea, cuando una persona está casada, esa es la propiedad del matrimonio. Unir esa carne que tiene una voluntad, que tiene sentimientos, la parte del psiquismo de la persona, pero también la parte espiritual. Y es en ese contexto que Pablo, con respecto a la sexualidad, dice en 1 Corintios 6:12, no me dejaré dominar por nada. No me dejaré dominar por nada, porque la sexualidad puede dominarnos. La sexualidad puede dominarnos. Por ejemplo, la vez pasada conversaba con un matrimonio que tenían 4 hijos. Estaban en una condición económica bastante difícil. Ellos eran cristianos, la mujer no quería tener más hijos. Y el hombre, yo le dije, bueno hermano, también tiene que practicar usted la castidad. Porque quien lleva los embarazos es ella. Quien ha tenido las cirugías que le han abierto de un lado a otro lado, las cesáreas, es ella. A quien se le ha pegado los órganos internos es ella. No sé si ustedes saben que cuando alguien lo destapan los órganos se pegan. Pues bien, es ella, le digo. Entonces tú tienes que comprender por qué tu mujer no quiere tener sexo. Ella es la que cría a 4 y 4 hijos difíciles. Entonces tienes que practicar la abstinencia, la castidad también con tu esposa. ¿Me dejo entender? Hay algunos que tienen cara de preocupados, ¿ah?
¿Para qué vinimos a la charla? Dirán algunos. ¿Ah? Ánimo, hermano, esta es de sanación, ánimo. Entonces, por eso San Pablo, como dice que una persona puede ser dominada por lo sexual, va a recomendar en el mismo capítulo, en 1 Corintios 6, pero ahora en el versículo 18 dice, huid de la fornicación. Es decir, cuando hay deseo sexual, ¿qué es lo que hay que hacer? Fuerte, ¿qué es lo que hay que hacer? Huir. Había momentos, hermano, que antes, cuando de casarme con mi esposa, simplemente no podía verla, porque me consumía el deseo. Era doloroso para mí vivir la castidad. Y entonces podía pasar una semana, podía pasar 2 semanas, y hasta que a mí no se me apagaba ese impulso, no la veía. No la veía. Entonces, el punto es, ¿no? Cuando yo me casé, llegué al altar y le dije, Señor, aquí está. Aquí está. Y ese es el punto. Ahí se nota que amas a alguien. Ahí se nota que le amas. Y no solo que le deseas. El deseo se va cuando la hermosura por la vejez cambia. Pero lo que perdura es el amor. Es más, en algún momento el impulso sexual comienza a cambiar también con los años. Pero el amor no, o al menos no debería. Por eso cuando el hombre, por la lujuria, pone en el centro de su vida lo sexual, lo genital, lo erógeno, se va a ver arrastrado por ese impulso. La búsqueda del placer sexual le va a mover en cada una de sus decisiones y en sus relaciones interpersonales. Y esto significa que me hago un terrible daño a mí mismo. Por eso cuando se habla de la sexualidad se habla de 2 tipos de heridas. Las heridas del abuso sexual, que significa que alguien haya agredido sexualmente a una persona, ya sea que la persona haya sido violada, tocada, le hayan enseñado imágenes pornográficas, como por ejemplo, me tocó un día conversar con una señora que cada vez que iba a estar con el marido ponía una imagen pornográfica, videos pornos. Y para ella esto era lacerante, que muchos años vivió así con el marido, muchos años hasta que un día le dijo basta. Pero ya le hizo mucho daño. Ahora quiero decirte esto, ¿no? Una imagen pornográfica es tan, pero tan violenta que del cerebro no se elimina hasta después de 5 años. Por eso hay personas que como han consumido pornografía, se repiten estas imágenes. Se repiten. Hasta en 5 años no se elimina completamente del cerebro. Por eso hay muchas personas que a esto se le conoce como heridas autoinfringidas. Es decir, yo mismo, por el mal uso de mi sexualidad, me las he ocasionado. Heridas autoinfringidas. Y estas heridas autoinfringidas en mi sexualidad producen un debilitamiento en mi voluntad. Mira una persona que tenga problema en lujuria y vas a ver una persona que tiene un problema terrible en la voluntad. Esa persona puede ser muy inteligente, pero sin voluntad no va a llegar a ningún lado. Y en el mundo pueden haber personas muy inteligentes, pero lo que conquista las cosas no es la inteligencia, hermanos, es la voluntad. Ya hay personas que no tienen voluntad, la voluntad de levantarse temprano, la voluntad de madrugar para estudiar, la voluntad de agarrarse un libro y leerlo, la voluntad de estudiar una carrera, la voluntad de seguir estudiando a pesar de los años, la voluntad de ayunar, la voluntad de doblar las rodillas para orar. Y gente que no tiene voluntad. ¿Y por qué su voluntad no está entrenada? En muchos casos es por la constante búsqueda de la gratificación sexual. Entonces, la persona que tiene la voluntad debilitada vive con una inquietud permanente en el alma. Algo falta, algo falta. Por eso la persona, atención, lujuriosa, vive planeando el próximo encuentro sexual. Imagínate una persona lujuriosa, hoy día aprende algo, mira pornografía
cae en el autoerotismo, que le durará un par de segundos, se siente mal, se siente terrible. Al día siguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Comenzar a planear el siguiente momento sexual. Y así vive el lujurioso. Consume la lujuria y hasta el siguiente encuentro. Y vive así, en esa constante búsqueda. Y el cerebro, como la lujuria, decíamos que es como una droga, siempre te va a pedir más. En el sistema de recompensa siempre te va a pedir más. Va a querer más, experimentar nuevas cosas. Me tocó orar por una señora que le sacó la vuelta a su esposo con una amiga del trabajo. Búsqueda de experimentar. La mujer cayó en depresión, se sintió terrible, no solo por haberle sido infiel al marido, sino por el problema que todo eso le generó. La otra mujer la iba a buscar hasta su casa y le decía, si tú no estás conmigo, le voy a decir a tu marido. Entonces, esta es la desgracia que trae la lujuria. Cuando llega a la vida de alguien, produce angustia, ¿no? Y después de haber satisfecho ese deseo, uno se queda vacío. Por eso San Agustín de Hipona va a decir lo siguiente: la lujuria doma los leones, es decir, a las más grandes y nobles almas. Sus combates son los más fuertes entre todos los del cristiano, en los cuales es continua la pelea y rara la victoria. El mismo San Agustín, cuando tú lees el libro de las Confesiones, el primer problema en donde él tuvo que trabajar en su vida moral fue en la lujuria. Él va a escribir en las Confesiones, va a hablar de las peritas, son sus amantes. ¿Cuánto me cuesta dejar mis peritas?, dice él. Y por eso él le dice a Dios, dame la castidad, pero no hoy. Entonces, bien sincero San Agustín en su realidad. Y va a decir acá que los combates son muchos y pocas las victorias. Pero mira lo que dice a continuación. El deshonesto vende al demonio por un placer momentáneo. Es decir, se vende al demonio por un placer momentáneo. Y va a decir lo siguiente también. Lo que deleita pasa en un instante, pero las penas del infierno duran para siempre. En los evangelios nosotros encontramos dos casos en donde el Señor aborda a una persona o a dos personas con problema de lujuria y aborda principalmente a dos mujeres. El primer caso es la mujer samaritana del pozo de Jacob. En el capítulo 4 de Juan, en el versículo 16, Jesucristo le dijo, trae a tu marido. ¿Qué le dijo Jesús? No es en realidad que a Jesucristo le importara conversar con el esposo de esa mujer, sino que es que a través de ese planteamiento de la pregunta, el Señor quería abordar un problema que ella no quería tratar, que había estado con 5 maridos y el que ahora actualmente tenía no era marido suyo. Es decir, no necesariamente se había casado 5 veces, sino que había estado con 5 hombres distintos conviviendo como si fueran marido suyo. Y con respecto al último, el Señor le dijo, y el que tienes ahora no es tu marido. A Jesucristo no le interesaba que trajera al hombre, le interesaba abordar la raíz de sus problemas, cómo estaba viviendo su vida sexual, cómo le estaba viviendo. Porque muy probablemente esto era lo que la atormentaba, muy probablemente esto era lo que tenía que sanar, porque ella tiene una actitud negativa contra lo masculino. Cuando Jesucristo se sentó a conversar con ella, la actitud de ella era hostil. ¿Cuántas mujeres acá tienen relaciones hostiles con los varones? ¿Cuántos varones tienen relaciones hostiles con las mujeres? Desde el contexto del machismo, desde el contexto del feminismo. Por cierto, cuando hablamos de feminismo, siempre hay que tener en consideración que hay 3 tipos de feminismo. El de tercera ola, que es el actual. Esa es la desfiguración de lo que es la mujer. La mujer la quieren hacer masculina
y en nuestro contexto al hombre lo quieren hacer femenino. Por eso, hasta el feminismo de segunda ola se reclamaban derechos. Ahora es una lucha tonta que desgraciadamente genera que la mujer desfigure su condición de feminidad. En fin, entonces, un hombre machista tiene un problema, porque dice el apóstol San Pablo que en Cristo no hay distinción entre hombre ni mujer. No hay distinción. No hay distinción. Es en ese sentido que la Escritura entonces nos presenta a Jesucristo acercándose a esta mujer. Era muy raro en la época de Jesús que un rabí se acercara a una mujer. Entonces Jesucristo aquí está rompiendo un comportamiento que está enraizado en una cultura. Y a continuación el Señor, cuando le pregunta, anda y trae a tu marido, el Señor está tratando de mostrarle a la mujer en dónde está la raíz de sus males, en la parte sexual. Pero no solamente encontramos este pasaje, encontramos también en Juan capítulo 8, del 10 al 11, en donde los fariseos le traen a Jesucristo a una mujer encontrada en flagrante delito de adulterio. La pena que merecía esa mujer era morir apedreada. Esta es la ley judía. Entonces lo ponen a prueba a Jesucristo. ¿Cómo castigamos a esta mujer? Las penas judías o las leyes judías civiles no se podían aplicar en el Imperio Romano. Entonces lo tratan de poner a prueba a Jesucristo. Porque decía, entonces apedréanla, el Señor se iba a poner en contra del imperio. ¿Qué hace Jesucristo? Algo muy sencillo de ustedes. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y siendo un contexto de un pecado sexual, el Señor nos invita a examinar cómo hemos vivido nuestra sexualidad. Un día una joven se me acercó y me dijo, hermano, del grupo de oración en el que pertenezco, le conté a una hermanita que he tenido relaciones sexuales con 2 hombres distintos y la hermana me dijo que era una enferma, que era una ninfómana. Y la chica me lo cuenta arrepentida, yo veo cierto grado de arrepentimiento y hablé con las hermanitas de su grupo de oración. Y le dije, hermanitas, una preguntita, ustedes que la han apedreado a la hermanita porque ha caído en este problema de la lujuria, preguntita, ¿ustedes se casaron vírgenes? Entonces todas las hermanas me quedaron mirando, porque a veces la vaca, ¿qué es lo que se olvida? Calladitas todas las hermanitas, calladitas, porque claro, ahora que le decía ella, su carne ya no tiene vitalidad, su carne ya no tiene impulso sexual, ya pues se ha apagado, ¿no? Pero cuando lo tuvo, ¿cómo vivieron su sexualidad? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo la vivieron? Entonces es en ese sentido que Cristo les invita a mirar su historia sexual. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Quien esté libre de pecado. El Señor Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Todos se fueron. Y ella le dice, todos se han ido, Señor. Y Jesucristo inmediatamente le dice, no vuelvas a pecar, no peques más. Es decir, Jesucristo no condena. No nos condena nuestro pecado, porque el pecado genera una consecuencia, pero es en ese sentido que Cristo nos anima, como con esta mujer, a dejar esa actitud lujuriosa que finalmente puede llevar nuestra vida por un mal camino. El libro de Eclesiástico, capítulo 23, versículo del 16 al 17 dice: Dos clases de gente multiplican sus pecados y una tercera provoca la ira divina. El sensual, que arde como el fuego, no se apagará
hasta consumirse. El lujurioso con su propio cuerpo no cejará hasta que el fuego le abrase. Para el lujurioso cualquier pan es dulce. No descansará hasta que haya muerto. Es algo insaciable la lujuria, según lo que nos muestra este texto. Es algo que consume a la persona por dentro. En ese sentido, definamos la lujuria. Por todo lo dicho, podemos señalar que la lujuria es un intenso o incontrolable deseo por la satisfacción sexual. Un intenso e incontrolable deseo por la satisfacción sexual. Normalmente, cuando me toca hacer acompañamiento, encuentro que hay una relación entre el sufrimiento psicológico que puede sufrir alguien y la lujuria. En donde encuentro una persona que tiene la lujuria desordenada, que tiene su sexualidad desordenada, que el impulso sexual es muy fuerte en esa persona, encuentro que hay muchos procesos psicológicos no terminados en su vida. Personas que sufren de ansiedad, personas que sufren de depresión, personas que tienen mucho dolor psicológico. Normalmente, por ejemplo, un día hablaba con una joven, ella me decía que se veía como una enferma, porque literalmente ella le pagaba a los enamorados que tenía para ir al hotel y literalmente los violaba, como ella me decía, ¿no? Entonces ella me contaba esta situación entre lágrimas. Y ahí mira la importancia de tener la sexualidad sana, ¿no? ¿Cómo la vería otro hombre a esta mujer? ¿Cómo la vería un hombre que no tuviera la sexualidad sana? Una mujer que dice no la puedo controlar. ¿Cómo lo ve? Como una oportunidad. ¿Cómo la ve una persona que tiene la sexualidad sana? Comienzo a escuchar a la hermana y le hice una pregunta. ¿Tú has sido violada? ¡Pum! Reventó en llanto. Ella no solo había sido agredida sexualmente 2 veces, pero lo que más le había dolido a esta hermana es que la mamá no escuchó cuando ella se lo dijo. El papá 2 veces la había agredido sexualmente, la había tocado. Y ella se lo dijo, pero el papá no hacía nada. La hermana mayor de ella se fue de la casa porque había pasado lo mismo. Y también la hermana mayor se lo había dicho. ¿Y qué hizo la mamá? No dijo nada. ¿Por qué? Miedo a enfrentar al hombre, miedo a meterlo a la cárcel, miedo a quedarse sola. Entonces, mira el dolor tras dolor que había en esta pobre mujer. Entonces, cuando comienzo de alguna manera a destapar la olla a presión que tenía ella dentro de sí, comienza a liberar eso. Le dije, mira, si bien esto es lujuria, pero hay que atender el dolor que tú tienes por dentro. Hay que atender la visión que tú tienes de los hombres. Porque no solamente abarquemos el tema de la lujuria, sino todo el contexto que implica tratar con el problema de la persona. Cómo ve lo masculino, cómo ve la paternidad, cómo se ve ella como mujer. Y eso fue ayudándola poco a poco a ir comprendiendo, a ir trabajando en ella, practicando la castidad con dificultades, hasta que finalmente la mujer encontró paz en la vida de su sexualidad. Por eso, siempre donde hay este desorden por la satisfacción de orden sexual, probablemente en esa persona hay mucho sufrimiento. Entonces es un apetito, es un deseo que aparece como irresistible y difícil de contener. Hay personas que, por ejemplo, me tocó conversar con una persona con tendencia homosexual, que esta persona me decía, hermano, yo a veces siento un deseo que es como algo que me quema, que me devora. Cuando comienzo a hablar con esta persona para ver desde cuándo se había originado este deseo, acuérdate esto que te voy a enseñar, la experiencia sexual que tú tienes ahora tiene que ser sanada también en el pasado. Ya tú quieres trabajar en lo de ahora, pero es cómo viviste tu sexualidad. Esta persona tenía un impulso sexual muy grande que le hacía consumir pornografía hasta en el trabajo. Hasta en el trabajo. Entonces esta persona comienza a contarme su situación
me dice, hermano, es algo que me hace sentir mal, me siento terrible. Y cuando comienzo a escarbar un poquito en la historia de este hermanito había sido violado por 2 primos, desde los 7 años hasta los 13 años. Y a la edad de los 13 años, este hermanito tuvo un orgasmo, una gratificación sexual que para él, cuando él me la comienza a describir, dice que él sintió cosas increíbles en su descripción. Entonces, él nunca pudo renunciar a ese placer sexual ilícito. Nunca renunció. Por eso siempre en el futuro, él añoraba ¿qué cosa? Volver a experimentar lo mismo del pasado. Por eso es que hay algunas personas, como no han renunciado al placer ilícito del pasado, anhelan en el presente tener esas mismas experiencias. Y es por eso que eso lo llevan arrastrando. Un problema que lo van a arrastrar y lo van a arrastrar. Entonces, la lujuria tiene como enfoque la autosatisfacción, el satisfacerse a sí mismo, por lo que conduce a acciones perjudiciales para satisfacer esos deseos, ¿no? Como por ejemplo, hay personas que no quieren tener hijos. ¿Y por qué esto es terrible? Yo he venido de misiones, estuve en Alemania, en Suiza y en España, y lo que el sacerdote español me decía ya, acá tú ves a muchos jóvenes con perros. No quieren tener hijos. No quieren tener hijos. ¿Por qué? Solo quieren viajar, solo quieren divertirse, solo quieren experimentar placer y no el compromiso de crecer con una familia. Esta es parte de la lujuria. Es parte de la lujuria. Por ejemplo, hay personas, lo que conocí un caso terrible, me tocó acompañarla, me llamó por teléfono una joven de un grupo de oración, se había metido con un hombre casado, el hombre casado la dejó embarazada, el hombre casado no quería nada, se la llevó a una clínica abortiva, la hizo abortar a la chica, se la llevó a un hotel acá en Barranco, la dejó en el hotel en Barranco y él se fue a su casa a dormir mientras ella se desangraba. Llamó, fuimos a ayudar a la pobre hermana. Esa es la lujuria. Esa es la lujuria. Esto va contra el fin de la sexualidad, el fin de la procreación y el fin de la unidad de la pareja. A mí me toca acompañar, son más o menos alrededor de 5 hermanos que son homosexuales, algunos con unas tendencias un poco más intensas que otras, y para ellos es una gran desgracia encontrar a veces el argumento Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios no nos juzga, Dios esto, Dios lo otro, como que tenemos licencia para vivir en el pecado. Así como el homosexualismo es una tendencia, hay otros que tienen la tendencia del orgullo. Enseñábamos nosotros hace 2 semanas. Hay otros que tienen la tendencia de la avaricia. Enseñábamos la semana pasada. Y es en ese sentido que no es que la tendencia nos vaya a llevar a la condenación, si es que hay una lucha, pero hay que acompañar en sus procesos a las personas que tienen una tendencia homosexual. A mí me tocó en algún momento un seminarista decirle, ¿no? Porque se le veía pues bastante afeminado, bastante amanerado en sus modales, en sus formas. Entonces yo me lo llevé a un lado al muchacho, pues estaba predicándole a sacerdotes. Le dije, hermanito, ¿usted es o no es? El hermanito me quedó mirando. No, hermanito, yo vivo en castidad, sí, hermanito, pero usted no debería ingresar a un convento para ser sacerdote. El Código de Derecho Canónico dice que tiene que ser un varón, en el sentido que te deben gustar hasta las mujeres. Y por amor al reino te vas a guardar. Pero si tú vas a entrar a un convento en donde hay varones, en donde tu hermano de comunidad va a pasar en calzoncillo, para ti va a ser una tentación, le digo. Tú puedes ser un buen hombre que quiere vivir castamente con esta tendencia, pero sí es importante que entiendas ese tema.
Y te lo digo porque me ha tocado trabajar varias veces eso en algún convento, ¿ah? Me ha tocado hablar con algunas personas que lamentablemente lo ven como que no hay problema. Por eso, claramente dice el Código de Derecho Canónico, el sacerdote tiene que ser un varón en toda la extensión de la palabra. Entonces, el fin de la sexualidad querida por Dios es la procreación, pero también sirve a la unidad de la pareja. Para que en esa unión física también hay una unión en su psiquismo y hay una unión espiritual. Por eso se atenta contra la dignidad del otro cuando se cosifica la relación. De todos los pecados que el hombre comete, los pecados de orden sexual son los que menos repugnan a la inteligencia. Por ejemplo, si en este momento tú, varón, se te acerca una rubia despampanante, el tipo de mujer que te guste, morena, morocha, como quieras, se te acerca una mujer despampanante y te dice, vamos a matar a esta persona. ¿Tú cómo te sientes? Repugna eso. Te dice esta persona, oye, vamos a agarrar a esta persona a robarle. Te va a repugnar. Pero te dice esa persona, vamos a un hotel. Igualito tu mujer. No, porque no solo el varón es más visual. Pero imagínate tu mujer, también la misma situación. Yo, por ejemplo, he encontrado en mi Facebook, ojalá que no estés tú en ese grupo, que hay mujeres que ponen la imagen de un hombre musculoso, sin polo, barbudo y que, por ejemplo, era policía, ¿no? Sale con ropa de policía, ay, policía, arrésteme a mí. ¿Eso es lujuria o no? ¿Qué pensarías tu mujer si un hombre pone una mujer con poquita ropa así media calata y también pone el mismo mensaje? Pero tú ¿cómo lo verías? Ay, qué enfermo ese tipo. Entonces la mujer también tiene el tema de lujuria que trabajar. No solamente es un tema masculino, por si acaso, no es un tema masculino, por algo están acá. Pero la cuestión es esa, ¿no? De que en la inteligencia el tema de la lujuria no repugna. No repugna. Por eso, ante este mal hay que huir. Un día termino de dar un retiro y terminado de dar un retiro se me acerca una mujer muy voluptuosa, por todos los lados, ¿ya? Se me acerca con unas mallas apretadísimas, no sé cómo fue así el retiro. Entonces se me acerca la mujer rebotando, ¿no? Las cosas rebotaban así. Entonces yo la quedo mirando a la señora. Y la señora, yo cuando hablo con alguien no miro a la cara, sino que hablo de costado, ¿no? Entonces la mujer, ay hermano, y se hacía así a cada rato. Yo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Hermano, necesito conversar con usted en privado. Tengo un problema. A veces, hermano, me he metido con hombres, no sé cómo frenar eso. ¿Puede orar usted por mí? Espéreme un ratito. Agarré, prendí mi carro, me senté y me fui a mi casa con mi mujer y mis hijos. La dejé a la mujer. ¿Me entiendes, no? Yo tengo 48 años, a 5 cuadras de distancia yo ya me doy cuenta de algo. Entonces, si alguien te viene y te mueve el pelo para aquí, te mueve el pelo para allá, ¿qué está haciendo la chica? Entonces, el punto es este, ¿no? Son pecados que no repugnan a la inteligencia. No repugnan a la inteligencia. Por eso, ante este pecado, dice San Pablo, hay que huir. Un día un joven se me acercó, hermano, ¿cómo puedo hacer para dejar la lujuria? Hermano, caigo mucho en eso. Cambia tu celular. ¿Pero por qué, hermano? Tu celular tiene internet. Quítale eso. Tú nada más necesitas teléfono para comunicarte. Salte de Facebook, salte de Instagram, salte de todas esas tonterías que te va a quemar la cabeza. A mí, por ejemplo, en un tiempo comenzó a llegarme contenido publicitario de las cariñosas, ¿no? Masajes aquí, allá. Entonces, pues comienzo a denunciar eso en Facebook y entro a averiguar por qué me llegaban eso. Estoy en el rango de edad. En el rango de edad de ese contenido publicitario. Entonces, cada vez, por ejemplo, en Instagram tengo que bloquear ese tipo de páginas para que no me salgan, ¿no? Pero, oye, un joven que no tenga voluntad, un joven que no tenga dominio en esa área, ahí se lo va a devorar el enemigo, pues.
con zapatos y todo. Entonces, hermanito, agarra tu celular sin pantalla táctil, sin Facebook, solo para llamar, para decir llegué a mi casa o no llegaste, nada más es para eso el celular. Pero lo otro te va a corromper. Lo otro te va a corromper. Bueno, ese es el consejo que doy, hay algunos que lo toman, hay otros que no. Por eso, los tipos de lujuria es de 4 formas. Se habla de la lujuria consumada, del acto de la lujuria en sí, en donde ha habido una gratificación sexual, ¿no? La lujuria consumada. Pero también se habla de la lujuria no consumada, es decir, hay personas que se deleitan en el pensamiento. Comienzan a pensar en el enamorado de hace 15 años, la enamorada de hace 20 años y comienzan a darle vuelta en la mente a ese encuentro sexual que se tuvo. Ya eso es lujuria. Ya eso es lujuria. Acuérdate que uno peca de pensamiento, palabra, obra. En el pensamiento ya se comienza, cuando uno le comienza a dar vuelta a la lujuria, ¿no? Como por ejemplo un día estaba con un predicador, ¿eh? Estamos hablando así, cara a cara estamos hablando con el hermano. Y en eso pues, entonces yo veo que se están acercando unas jovencitas, ¿no? Entonces se siguen de largo y el hermano predicador me está mirando a mí y en eso hace esto. Entonces yo le hice una sola pregunta. ¿Y cómo va la santidad? Ay, es que hermano, es que soy hombre. Yo también le digo. Pero tú eres un hombre débil. Tú eres un hombre que no tiene trabajada tu voluntad. Tú eres un hombre que cosifica a la mujer. Tú eres un hombre con problemas. Porque así como tú le ves el poto a esa chica, acuérdate que tienes 2 hijas. Un día estaba en la camioneta y había una chiquilla de 11 años, por Dios. Y el taxista justo tenía que dar este giro y comienza el taxista a dar este giro y le comienza a decir de la A a la Z a una criatura de 11 años. Yo soy colérico. Hermano, me bajé y le dije, subida al tipo. Dije, no importa, señor, después me confieso. Después me confieso. Pero, ¿esa es una agresión sexual por una criatura de 11 años o no? Cuando esa niña la manden a la tienda, va a tener miedo a los hombres. Va a pensar que los hombres somos así enfermos como ese tipo. Que en una criatura de 11 años que ni se había formado el pecho, veía a una mujer. Entonces, ese es el problema de la lujuria. Por ejemplo, desde que se abrió estas páginas pornográficas, se ha incrementado lo que se llama violaciones en manada. Esta revista Save the Children, en ese estudio que hace, ¿cuál es el contenido pornográfico que más se consume? Violaciones y violación en manada. Es el contenido pornográfico que más se consume, el sexo salvaje. Y que sale una mujer violada por varios hombres. Entonces, en España ha pasado muchos de esos casos y acá en Perú también, ¿eh? Acá en Perú también, en Surco, un caso de una chica universitaria, sus propios compañeros de estudio, con los que estudiaba, la doparon y la violaron entre 4 o 7, creo que era. Entonces, fíjate, ese es el problema de la lujuria. No es cualquier cosa, no es que no, eso le pasa a algunos. Hemos visto en la televisión no hace mucho un tipo taxista que en un hotel se ponía en el hombro una mujer dopada y la metía para violarla. En Chiclayo, zona donde me toca evangelizar, a una niña de 9 años la había violado un tipo y la tenía encerrada en una casa. Entonces, la lujuria empieza así. Antes de ser consumada, empieza por no consumada, en la delectación del pensamiento. Ve, como le digo a un amigo, ¿no? Tú ves una chica en bikini en la publicidad de Facebook, ves otra chica en bikini en la televisión, pones la tontería de esto es guerra, y te gusta ver a las chicas ahí luchando y haciendo cosas, ¿eso qué te va a llamar? Y ahí, si una mujer ve eso, también le va a llamar, porque después vas a ver a tu esposo que es panzón. Entonces también así entra la lujuria, pues, ¿no? Entonces esa es lujuria no consumada, no consumada. Uno puede, la tercera forma de la lujuria, buscarla directamente. Como por ejemplo, este caso siempre lo pongo, 2 jóvenes,
Y la chica me cuenta, hermano, hemos tenido relaciones sexuales, usted puede acompañarnos porque queremos vivir en castidad. Perfecto, dos hermanos de iglesia. Comienzo a evaluar cómo habían caído en lujuria y qué había pasado. Habían ido a comer y el chico le dice a la chica, vamos a descansar en un hotel, pero no va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar nada. Entonces la chica media monga, probablemente medio inocente, fue con el tipo, o no. La cuestión es esta, que el hombre pues la sedujo y tuvieron relaciones sexuales. Entonces la chica es la que me cuenta arrepentida. La chica es la que me lo cuenta llorando. Entonces veo que de parte de ella hay un deseo de cambio, pero lo veo al patita callado. Entonces le hice una sola pregunta. A ver, amiguito, ¿usted esta práctica la ha tenido con otras mujeres? Calladito se quedó. Calladito. O sea, probablemente este es su modus operandi. Segunda pregunta. Cuando usted, hermano, salió de su casa ese día y se fue a comer con ella, ¿se puso a pensar, ¿me la voy a llevar al hotel? Cuando se le estaba llevando de camino al hotel, el Espíritu Santo no te dijo, no lo hagas. Cuando usted estaba sacando su DNI para dárselo al cuartelero, y el DNI de ella, el Espíritu Santo no le dijo, no lo hagas. Y después cuando usted estuvo ese día con ella, ¿cuántas veces consumó la lujuria? El hermano me quedó mirando. Entonces le digo, ¿qué significa esto que te estoy diciendo? Que tú buscas el pecado. Ella ha caído en debilidad, pero tú lo has buscado, lo has planeado. Hay alevosía, hay ventaja, hay dolo en tu acto. Pues bien, eso se llama la búsqueda directa de la lujuria. Y negligencia, que por ejemplo una pareja enamorados está mirando televisión en su casa, la mamá se fue a dormir, se quedaron hasta las 12 de la noche, comenzaron a conversar y cayeron. Bueno, esa es debilidad. Hay que fortalecer, hay que cuidar, hay que mirar, pero el punto es, el mal moral mayor está cuando uno busca la gratificación sexual. Cuando uno lo busca. Por eso, el perfil psicológico de la persona lujuriosa tiene 6 características. 1, manipuladora. Sí, la consumada, no consumada, directa e indirecta. O sea, la directa es que se busca y la indirecta es por negligencia. De nada. Perfil psicológico de la persona que sufre de lujuria es manipuladora. Es una persona manipuladora. No va a parar hasta que logre su objetivo. Segunda característica, es una persona egoísta, porque el amor tiene que ver con la donación de uno mismo. Por ejemplo, cuando mi esposa, sobre todo en el segundo embarazo, ella no quería tener relaciones sexuales, pues hay que entenderla. Hay una condición, está saliendo del embarazo, hay una condición de pronto que en el embarazo fue difícil, le entiendo. Ahí que se nota, amor. El amor tiene que ver siempre con la comprensión. Pero si yo lo obligo, yo la presiono, es por un egoísmo. Es por un egoísmo. Entonces normalmente la persona lujuriosa no solo es manipuladora, sino es egoísta. Tercera característica, tiene la voluntad débil. Voluntad débil. Otra característica, la cuarta, impaciente. Por eso la búsqueda de la gratificación sexual rápida y constante. Impaciente. La quinta, búsqueda solo de placer. No solamente va a buscar el placer sexual, también el tema de gula, otro tema que tiene que ver con los excesos y la materialidad, la avaricia. La avaricia, ¿no? Pecados que están relacionados. Aquí hago un paréntesis, San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, va a decir que en la Iglesia hay gente que, así como se sufre de la lujuria carnal, hay gente que sufre de lujuria espiritual.
¿Y quiénes son los que sufren de lujuria espiritual? Aquellos cristianos iniciados que cuando buscan a Dios buscan sensaciones, buscan sentir cosas y se mueven solo por ese sentir cosas, sentirse bien, sentirse agradable, las consolaciones de Dios. Entonces, cuando uno busca solamente eso, va a decir San Juan de la Cruz que a eso se le llama lujuria espiritual. Y ojo, que eso lo puede provocar el diablo, ¿ah? Otro santo, santazo, San Ignacio de Loyola, va a decir que el diablo puede hacer imitación de las consolaciones que provienen de Dios. Por ejemplo, ¿no? Un día yo, a un amigo mío, que es homosexual, un hijo espiritual que quiero mucho, que lo acompaño desde hace años en ese proceso, un día va a un retiro de los que suele hacer de sanación. Entonces estamos orando por las personas y el hermano levanta la mano, llora, cae al suelo, se levanta, tiembla, tiqui, 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 tiqui. Y bueno, lo dejo ahí al hermano. A la siguiente semana siguen lo mismo. Otra vez va al retiro, siente, llora, se tira al suelo, se levanta. Y a la siguiente semana, otra vez lo mismo. Yo le dije, eso no viene de Dios. Porque dice el Evangelio de Juan capítulo 16 que cuando el Espíritu Santo se derrama, te convence de que eres pecador. Nadie te va a convencer de que eres pecador, solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios. Y una de las acciones en el interior del alma, en la potencia de la inteligencia, es iluminar la conciencia de que somos pecadores. Entonces, si el Espíritu Santo se está derramando, te tiene que mostrar que eres pecador. Pero si tú te estás moviendo porque acá te sientes bien, porque acá te sientes cómodo, porque esto te gusta, en el fondo ese no es Dios. Y de esto habla San Juan de la Cruz, ¿eh? No que acá lo toco porque también tiene que ver con la lujuria. La lujuria espiritual se le llama. Y la sexta característica de la persona lujuriosa es que está ciega, la lujuria ciega y embrutece a la persona. Ojo, ciega y embrutece a la persona. La pasión, como la ira, que veremos la próxima semana, no es poca cosa la ira. La pasión, como la ira, ciega a la persona. La vuelve ciega, le embrutece, no le permite pensar. No le permite pensar. Un día me tocó conversar con una señora que tenía 3 años en tratamiento farmacológico, con depresión, y la cuestión es que la mujer era infiel. Su voluntad totalmente destruida, el hombre, el adúltero, que había entrado a romper el matrimonio, él era muy manipulador, muy manipulador. Entonces yo le dije a ella, la única salida que tú tienes para salir de esta situación, confiésale a tu esposo la situación, agarra a tu esposo y ponlo delante del amante. Tienes que decirlo, ya no quiero nada contigo, quiero cuidar mi matrimonio, quiero salvar mi familia. Pues bien, la mujer lo hizo y el hombre se alejó. El hombre se alejó. Muchas veces hay que hacer eso, ¿ah? Cuando se trabaja en casos que han habido adulterio y no se puede romper el vínculo con el amante o la amante, muchas veces esto hay que hacer, llevar al cónyuge y delante de la persona romper eso, decir, sacar a la luz la miseria, denunciarse a uno mismo, porque así ya la otra persona no tiene forma de cómo aprovechar, ya no tiene forma de cómo aprovechar. Por eso son pasiones que sigan y embrutecen. Pecados que engendra la lujuria, engendra un montón. Pornografía, visual, gramatical y auditiva. Segundo, prostitución. Me tocó conversar con una mujer que se había prostituido, ¿no? Le hice acompañamiento por un tiempo. Y esta mujer, pues, lo que hay detrás de una mujer que se prostituye es una desgracia. Hay explotación, personas que son manipuladas, personas que detrás de esa situación hay todo un contexto, toda una mafia detrás de eso. Toda una mafia. Y en nuestro país, ¿cómo se ha incrementado, no? La vez pasada me venía, ¿de dónde me venía? De San Martín de Porres. Entraba por Lima, Dios bendito, y a la hora que veía
a esas mujeres oraba, Señor, misericordia, misericordia. Tú las ves ahí, pero no sabes su historia. ¿Por qué están ahí? ¿Qué las ha llevado a esa situación? ¿Qué las ha llevado? Entonces, tercera cuestión que provoca: fornicación, que es tener relaciones sexuales con alguien sin estar casado. Adulterio, que es tener relaciones sexuales con alguien estando casado. Masturbación, se conoce también como el autoerotismo. Un día un joven me dijo, hermano, pero la masturbación no es pecado. Yo le digo, ¿por qué? Porque los psicólogos te la recomiendan. Así. Y porque el psicólogo te la recomienda, no va a ser pecado, está dentro del contexto de los pecados de impureza. Es que, hermano, no hay un texto bíblico que diga, está prohibida la masturbación. Sí, pues, pero sí se habla de la impureza. Y no solamente del autoerotismo. Yo puedo mirar a alguien con deseo. También eso es lujuria, ¿no? También eso es lujuria. La violación. La violación, otro caso que es terrible, el incesto. Muchos casos me ha tocado en el interior del país de incesto y no se denuncia. No se dice quién fue el familiar y quedan como secretos familiares. El tío violó a los sobrinos, esos sobrinos crecieron, violan a los siguientes y así. No se denuncia. Me tocó un caso en que un tío, el abuelo violó a un hijo. El hijo violó a 4 sobrinos. Los 4 sobrinos violaron como a más de 15 primos. Habían homosexuales en la familia, había mujeres con varios problemas y cuando entrevisté a uno sale a la luz, entrevisto al otro sale a la luz. Oye, comenzó a salir a la luz de que eran varios los violadores en la familia y algunos lo sabían y no decían nada. Al menos con los que estaban dentro de la iglesia de una comunidad, yo les dije a ellos hay que denunciar. Ya tú tienes 2 opciones, la vía legal o anda donde el mismo familiar y denuncia. Di, tú me violaste cuando yo tenía tantos años, cuando era pequeño, para cortar con esa situación, porque si no eso se extiende, hermano. Eso se extiende. Pedofilia. Un día un amigo de 35 años me contó en el trabajo, yo en ese entonces vendía casas, me contó cómo había seducido a una chiquilla de 14 años. Y él lo veía como una gran conquista. Como una gran conquista. Eso es pedofilia. Y en nuestro tiempo, ojo, que hay leyes que se están promoviendo de otros lugares, que van a venir acá, en donde se está promoviendo eso. Que no sea un delito. Que no sea un delito. Por eso, ojo con eso. Ojo con eso. Homosexualismo, hombre o mujer. Otro pecado que resulta de ahí es el bestialismo, que es el sexo con animales, o zoofilia, también se le conoce. Sexo con animales. A una amiga le violaron a su perro. Le violaron a su perrito, se lo llevó al veterinario y le dice, señora, le han violado al animalito. Imagínate. Zoofilia o bestialismo, o bestialidad, ¿no? Fetichismo. Un día una señora me dijo, hermano, mi marido antes de tener relaciones sexuales conmigo apaga la luz, agarra mis zapatos y... ¿Por qué hace eso? Le digo, trae a tu marido para acá, le digo. Fetichismo, ¿no? Me tocó el caso, por ejemplo, de una señora, de un señor, ¿no? Que le gustaban las mayorcitas, pero no mayores, sino ya un poquito arrugaditas, ¿ah? Era el terror de los grupos de oración de esa zona, el señor, ¿ah?
¿Y por qué? Porque este señor, desde los 11 años, desarrolló un deseo sexual, vio a su mamá bañándose. Y desde los 11 años comenzó a tocarse, y a los 14 comenzó a masturbarse, y se quedó una fijación sexual en él. Y así, cada cosa, hermano, en el área de lo sexual, cada cosa que se ve. Sadomasoquismo. Por ejemplo, ¿qué placer puede ser sentir una mujer que puede ser sodomizada? Que el hombre tenga relaciones contra la naturaleza. El placer que siente el hombre es al sodomizar a la mujer, al tenerla sometida. Un día una señora, pues en un retiro, ¿no? Varios varones ahí. Hermana, si tu marido quiere eso, dile, eso es pecado. Y en eso eso es pecado, yo te lo dije. Mira, y eran de un grupo matrimonial, ¿ah? Era un grupo matrimonial. Pero fíjate, pues. Ahora, ¿por qué una persona quiere eso? Probablemente hay otros temas psicológicos no resueltos en esa persona. Pues bien, entonces todos estos pecados puede generar. ¿Y qué nos enseña Jesucristo para poder combatir este mal? En el Evangelio de Mateo capítulo 26, en el versículo 27 y 29, Jesucristo nuestro Señor dirá lo siguiente. Mateo 6, del 27 al 29. ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se te pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo vaya a la ajena. Es decir, Jesucristo en este pasaje va a recordar 2 mandamientos. Sexto mandamiento. ¿De qué trata el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros, es decir, es un mandamiento que nos habla sobre la castidad en las acciones, en el pensamiento, en los sentimientos. ¿Y cuál es el 9º mandamiento? Muy bien. El 9º mandamiento nos habla de los castos, de la castidad en el matrimonio, en la vida conyugal. Y es en ese sentido que Cristo nos dice que tenemos que custodiar nuestro corazón. Y ante la lujuria nos dice, tu mano derecha te es ocasión de pecado. Es decir, con este pecado tienes que ser radical. O lo sacas de tu vida o no lo sacas de tu vida. O cortas de raíz con eso o no cortas de raíz con eso. Tienes que ser radical en ese sentido. Por eso la castidad viene a ser el remedio para la lujuria. La castidad viene a ser el comportamiento voluntario para la regularización de los placeres, sobre todo los de orden sexual. No es lo mismo que la abstinencia sexual, vista desde un punto de vista biológico, sino aquí se vive la castidad por amor al reino de Dios. Hay una condenación terrible para la persona lujuriosa, nos va a decir la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impurezas, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, la castidad, que es el comportamiento voluntario para la adecuación, para la regulación del placer sexual, tiene que ver con el amor a Dios y con el amor a las personas. Con el amor a Dios y con el amor a las personas. Primero, para la gloria de Dios. Y segundo, para el buen comportamiento con los demás.
con mi esposa, cuando nosotros nos guardamos antes del matrimonio, ¿qué le demuestro a mi esposa? No algo que es mucho más que el deseo, que es amor, Me interesa ella delante de Dios. Me interesa ella delante de Dios. Y la razón principal por la que yo viví esa castidad, le explicaba a ella, era porque adoro a Dios. Adoro a Dios. Con mis luchas, mis caídas y la pobreza de mi amor. Entonces, el punto es, hermano, hay una situación de esta naturaleza en tu vida, tienes que cortar con ella. Todo lo que entre por los ojos se va a ir acá. Se va a generar el pensamiento genera deseo, el deseo genera acción. Cuida los ojos, la puerta por donde puede entrar el pecado. Cuida los ojos, cuídate cómo ves a la mujer, cuídate cómo ves al hombre, cuídate qué es lo que ves en internet, cuídate qué es lo que ves en tu Instagram, cuida tus ojos. Ahí empieza todo. En ese cuidado de los ojos empieza el control de la lujuria. La confesión continua es muy importante. Un día un amigo me dijo, hermanito, yo me confieso una vez al mes. A veces caigo, pero me confieso una vez al mes nomás. Es como que todos los pecados los junta para confesarse al final, ¿no? No, hermanito, apenas uno cae, ¿qué hay que hacer? Confesarse. Confesarse. Aparte de eso, que es se me vuelve dura el alma, se me vuelve dura la conciencia. Un día un joven me dijo, hermano, he tenido una tentación terrible. Estábamos dando un retiro y este joven me estaba apoyando con la música y cuando se fue a su casa a dormir, dice que se le vino este pensamiento, me masturbo ahora y me voy a confesar mañana en la mañana y aquí no pasó nada. Y el hermano me dijo, hermano, ese es el diablo. Sí, porque no solamente es que aquí no pasó nada, o sea, se te pierdes la gracia y es un volver a empezar. O sea, cada vez que caes en la lujuria es un volver a empezar. Yo he sido alcohólico y fármaco dependiente, entiendo de adicciones. Entonces, una persona adicta tiene que aguantar el tiempo de abstinencia. La crisis de la abstinencia es dolorosa. Normalmente 3 meses que puedas aguantar, que puedas luchar, esa abstinencia la vas a superar y comienza a dejar de ejercer dominio, esa tendencia dentro de ti. Deja de ejercer dominio. Entonces, el tiempo me ha ganado, si no te contaría mi testimonio, pero te lo cuento chiquitito nomás. Dentro de las adicciones que he tenido, una de ellas ha sido la adicción al sexo. Estuve con una pareja a los 14 años, me parece, que era una mujer muy lujuriosa, me inició literalmente en eso, me volví literalmente su esclavo sexual y así crecí hasta los 21 años. Entonces ya a esa edad tenía bastantes problemas y uno de los temas más gruesos para trabajar en mí era la lujuria. Y la primera vez que yo quise trabajar en la lujuria fue cuando me convertí, el Señor me llamó a la conversión y tomé la decisión de dejar de salir con mis amigos y mis amigas. Un sábado en la noche me buscaron y en ese entonces me decían Lobo, me decían, oye Lobo, te está buscando Catherine. Y yo estaba en esa lucha interna. Si salgo sabía para qué iba a salir. Estaba en esa lucha interna. El Señor me estaba recuperando el alcoholismo y la farmacodependencia y me puse a orar desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, llorándole a Dios. Ayúdame, le decía. No permitas que caiga. Quiero serte fiel. 21 años de edad, hormonas con patas. Y el Señor, abrí la Biblia y me encontré este texto que hemos leído en el comienzo, en donde dice, Padre, Señor y dueño de mi vida, no me permitas caer en una pasión vergonzosa, que la sensualidad y la lujuria no se adueñen de mí. Cuando yo comienzo a recitar este pasaje, sentí que algo temblaba dentro de mi habitación y escuché gruñidos. Y la habitación comenzó a apestar a podrido. Me asusté. Y en eso sentí un golpe en mi espalda y veo, ¿no?, como que pasa
personas de blanco y que arrancan 3 costras de mi espalda, que eran como sanguijuelas que se revolcaban, gritaban, chillaban y apestaban. Después de esa experiencia yo no volví a tener la misma tentación de lujuria. ¿Qué crees que era eso? 3 demonios de lujuria. Pero el tema no quedó ahí. Ahí trabaja el tema del presente. ¿Y qué pasó con la lujuria del pasado? Hice toda una lista de mis pecados sexuales. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Cómo lo hice? ¿Si me arrepentí o no? Me fui a un convento 4 días en oración y en ayuno. Pasó un sacerdote, me confesé todos mis pecados sexuales y tuve otra liberación. Pero ahí no quedó la cosa. El Espíritu Santo me ahondó más en el arrepentimiento de mis pecados sexuales y comencé a buscar una por una a todas las ex que tuve. Y les pedí perdón. Y algunas con lágrimas. Porque el Señor me mostró cómo me había aprovechado de ellas. Una por una. Claro, unas reaccionaron no bien. Una de ellas, por ejemplo, me dijo, es que tú me destruiste la vida. Me acostumbraste a esto. Y solamente tomé conciencia cuán desgraciado pude haber sido con una persona. Por eso, el Señor, en otra confesión, porque ya era una lucha muy dolorosa, me estoy confesando y un sacerdote, ¿no? El sacerdote que me estaba confesando me dijo, el Señor me ha mostrado cuál es tu problema, ven acá. Me impuso la mano, puso sobre mí su estola y oró por mí en el confesionario 45 minutos por esa área. Entonces, la lucha es fuerte. Si tú quieres cambiar, ¿no quieres cambiar? Yo no veo televisión, no escucho música. El celular me estorba, lo utilizo para evangelizar. Pero imagínate si el Cristo no me hubiera sanado en esa área, a ese nivel, yo no pudiera ayudar, ni a hombres ni a mujeres. No pudiera ayudar. Por eso es que búscate ese tallercito que se llama Sanando mi historia sexual, 5 días en donde hablo sobre este tema. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer esta oración que nos dice Sirac, Ben Sirac, en el libro de Sirácides, o la sabiduría de Sirac. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera que mires en tu interior tu historia sexual. Solamente el Señor sabe cómo hemos vivido nuestra sexualidad. Solamente el Señor conoce nuestras luchas, conoce nuestras batallas. Solamente Él sabe si es que estamos sufriendo con algo grande dentro de nosotros. Solamente Jesús conoce las heridas que hemos sufrido por el abuso sexual y las heridas que nosotros mismos nos hemos autoinfligido. Y en esta noche delante de Él le pedimos la gracia de ser liberados, la gracia de romper en nosotros toda atadura de lujuria. No solamente por amor a Él, sino por amor a las personas que nos rodean. Porque si tú tienes confusión sexual sobre tu identidad como hombre o como mujer, porque
si tú te sientes esclavizado por el uso erógeno de tu sexualidad en la búsqueda exclusiva de placer. Porque si a ti te cuesta relacionarte con la gente de tu mismo sexo y del sexo opuesto, es porque tu sexualidad está herida. Y la sexualidad tiene que ver con el amor. Yo amo como hombre y amo como mujer. Y es en la medida que se sana nuestra sexualidad que podemos amar como personas libres y no esclavas por la lujuria. Por eso, en esta noche santa y gloriosa, te decimos, Padre y dueño de mi vida, no me abandones, no me dejes caer en una pasión vergonzosa, que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí, Señor. Aparta de mí todo mal deseo, para que mi enemigo no se burle de mí, para que no caiga en la mano de mi adversario. Te pido, Señor Jesús, que tengas a bien poner tu mano en esa historia sexual nuestra, que así, Señor, como tú le dijiste a la samaritana en el pozo de Jacob, trae a tu marido, podamos traer ante tu presencia cada encuentro sexual, cada experiencia amatoria que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, para que tú, Señor, nos liberes de ese influjo y del efecto de ese pecado en el tiempo. Amado Señor, llénanos de la experiencia de tu amor, que todo lo sana, que todo lo cura, que todo lo alivia. Concédenos la gracia, Señor, de cuidar nuestros ojos, de cuidar nuestros oídos, de cuidar nuestro corazón, para que podamos darte gloria con nuestro cuerpo y no sea nuestro cuerpo causa de pecado, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios y Dios habita en nosotros, porque todo pecado queda fuera de nuestro cuerpo, mas la lujuria es atentar contra nuestro cuerpo. Por eso te pedimos, Señor, que ilumines con tu luz gloriosa este momento, que ilumines con tu luz gloriosa esta santa asamblea a cada uno de mis hermanos y en ellos se pueda romper toda atadura de pecado, toda atadura de lujuria. En tu nombre, Señor Jesucristo, renunciamos a Satanás, renunciamos al pecado de la lujuria, renunciamos a la pornografía, renunciamos al adulterio, a la fornicación, a la masturbación, al sadomasoquismo, al fetichismo, a toda violación, acto contra la naturaleza, incesto, pedofilia, prostitución, bestialismo, homosexualidad. A toda forma de placer malo lo entregamos, Señor, en tus manos. Y te pedimos, Señor, que con tu sangre laves nuestros pensamientos y cree en nuestro interior, Señor, recuerdos sanos. Desconecta los recuerdos de nuestro pasado con la lujuria. Toda imagen pornográfica, todo recuerdo lujurioso del pasado, sácalo de nuestra memoria, Señor. Crea, Señor, nuevos recuerdos. Crea en nosotros la mente de Cristo, Espíritu Santo, y que podamos vivir nuestra sexualidad para la mayor gloria tuya. De la impureza, libéranos, Señor.
de todo deseo sexual descontrolado. Libéranos, Señor. De todo impulso o apetito sexual irresistible, libéranos, Señor. De ver nuestra sexualidad como algo malo, libéranos, Señor. Libéranos, Señor, de la lujuria y que por la intercesión de la Inmaculada Concepción podamos vivir la gracia de la castidad, de regular el placer sexual para la mayor gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Hermano, toma asiento un momentito, por favor, algunos cherries. Este día viernes vamos a hacer un evento de sanación interior en la Capilla Virgen de Loreto en Surco, que queda a la altura de la cuadra 14 de la avenida Ayacucho, altura de la 14 de Ayacucho, este viernes a las 8 de la noche en la Capilla Virgen de Loreto. El tema que vamos a abordar es mi confianza en el Señor, con el lema de una cita bíblica del Salmo 56 que dice: el día en que tengo miedo, en ti, Señor, confío. Anímate en esa jornada si estás atravesando un momento difícil. De 8 a 9 y media de la noche vamos a estar ahí hablando de los miedos y nuestra confianza en el Señor. Y pues bien, ya sabes que nosotros somos misioneros, vendemos nuestro material para cubrir nuestros gastos de misión. 2 videos de sanación que te recomiendo. La impaciencia. Acá le hemos citado para aquellos que no saben trabajar en su impaciencia. Esta charla es muy buena. La charlita que hemos dado en estos días sobre los otros pecados capitales, la soberbia y la avaricia, también la encuentras al final para las personas que desean. Hay un taller de sanación que dimos que se llama Sanando mi historia personal. También ahí hablamos en uno de estos temas sobre la historia sexual. Por ahí lo puedes conseguir al final también. Y este taller de sanación interior que dimos, que se llama Sanando mi historia sexual, son 5 charlas, la puedes conseguir también al final. Y por la compra de este material ya saben ustedes que nos ayudan a nosotros a evangelizar y a seguir haciendo eventos gratuitos. Amén. Los que desean colaborar con este pobre ministerio y dejar una ofrenda, muchísimas gracias, hermanos. Jesucristo les bendiga. La próxima semana venimos con la terapéutica de la ira, un pecado que muchos tenemos que aprender a controlar. Jesucristo les bendiga. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.